buenos días, muchachos, muchachas. Un placer tenerlos un día más enseñándoles un tema que en este caso va a ser la anorexia nerviosa. Primero me voy a disculpar enormemente por no poder estar de forma sincrónica con ustedes, pero actualmente existen varias circunstancias laborales, de estudios, de investigación, que me han dificultado un poco estar aquí presencialmente el día de hoy, bueno, virtualmente el día de hoy. Pero bueno, será lo mismo que si estuviéramos de forma sincrónica. Les explicaré el tema de la mejor manera en que me sea posible y espero que ustedes tengan los mismos ánimos de escuchar y entender este trastorno tan interesante, aunque en disminución en cuanto a la frecuencia, pero bastante interesante y que, como veremos más adelante, podemos traspolar a unas conductas patológicas que se encuentran frecuentemente el día de hoy, que es la obsesión por estos cuerpos fitness, ¿no? O sea, como digamos que el cuadro sintomático de la anorexia se movió un poquito y constituye estas conductas que vemos el día de hoy con bastante frecuencia y que muchas veces ya se alejan de lo que es saludable para el cuerpo ejercitarse. Bien, pues entonces vamos a empezar. Vamos a explicar acerca de la anorexia nerviosa como un trastorno de la conducta alimentaria. Posiblemente ustedes ya hayan escuchado los términos anorexia y bulimia, que fueron muy frecuentes en la década del 2000, incluso tal vez del 2010, aunque actualmente ya se encuentra pues bastante disminuido en cuanto a su presencia global, pero como les digo, parece que mudó el cuadro sintomático a otras estructuras conductuales. Pero sin duda los 2000 fueron una época marcada por la presencia de anorexia y bulimia, incluso con estos foros en internet que existían acerca de Ana y Mía, que hacían referencia a estos trastornos y que promovían la restricción de la ingesta de alimentos, que es la anorexia, o el autoproducirse vómitos para eliminar la comida, que sería la bulimia. En el caso de la anorexia, aunque aquí vemos que se llama anorexia nerviosa, no es más que un término nerviosa para referirse a que el trastorno anoréxico es causado por una cuestión psicológica, una cuestión cognitiva que va a desarrollar estas restricciones de alimentos. ¿Por qué? Porque también existe la anorexia simple, así, sin nerviosa, que suele asociarse a algunos problemas de salud fisiológicos, a alguna ingesta de medicamentos o al consumo de drogas. En algunas enfermedades, algunos síndromes médicos presentan anorexia como parte de sus síntomas, pero no quiere decir que la persona se esté restringiendo el alimento de manera voluntaria. Generalmente existen procesos fisiopatológicos que le dificultan la ingesta de alimentos o que no le hacen deseable el alimento y con el tratamiento adecuado suele remitir el cuadro anoréxico. Sin embargo, cuando es la cognición, la psicología, la emoción de la persona la que la lleva a restringir los alimentos, ya hablamos de anorexia nerviosa y su manejo es psicológico y psiquiátrico. No necesariamente a la par, pero ya veremos más adelante en la clase cuándo es necesario internar a un paciente, cuándo es necesario referirlo a un psiquiatra y cuándo todavía es de manejo exclusivamente psicológico. Entonces, ¿cómo podemos definir la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa la podemos definir como el trastorno de la conducta alimentaria que se forma por la falta de ingesta de alimentos por decisión propia y que se da de manera paulatina, pero con disminución en la cantidad. ¿Qué nos quiere decir tan solo la definición del trastorno? Nos quiere decir que va a ser una restricción de la ingesta de alimentos voluntaria por decisión propia y que se va a constituir de forma paulatina. La persona no inicia la anorexia suspendiendo casi todo el consumo de alimentos, sino que inicia quitando algunos alimentos o disminuyendo las porciones hasta que llega un punto en el que consume cantidades que no tienen ningún valor nutricional y que no alcanzan para las necesidades alimenticias del cuerpo. Pero pues no empiezan de golpe, sino que va agravando
la disminución del consumo conforme el tiempo. Por eso es importante saber que cuando va comenzando la patología, el manejo puede ser exclusivamente psicológico y alcanzar a remitir. Cuando la patología ya es profunda, ya tiene una ingesta muy disminuida de los alimentos, su manejo se empieza a volver más médico y psiquiátrico, porque la primera necesidad de un anoréxico severo va a ser el aumentar de peso por salud, ¿no? Porque la desnutrición puede llegar a ser fatal en los pacientes. Y eso lo veremos al final de la clase cuando es necesario ya solicitar el ingreso hospitalario de un paciente anoréxico o cuando es necesario remitirlo a psiquiatría. Bien, pero vamos a empezar con lo esencial. ¿Cómo sabemos cuándo hay que diagnosticar un cuadro de anorexia nerviosa? Las clases pasadas les he dejado únicamente los criterios del DSM-5 para depresión, ansiedad, esquizofrenia, los trastornos que vamos viendo. Pues hablamos nada más del DSM-5 porque es el que más van a usar ustedes. Sin embargo, en el caso de la anorexia nerviosa, les incluyo ambos, tanto el CIE-10 como el DSM-5, porque en esta patología en específico, si el sistema de diagnóstico del CIE-10 es mucho mejor, más acertado y más completo que el del DSM-5. En el caso de la anorexia nerviosa, el CIE-10, que es muy utilizado en el ámbito hospitalario, mejor dicho, el utilizado en el ámbito hospitalario, pues nos contempla 5 criterios diagnósticos. Y estos 5 criterios diagnósticos son, primero, que haya una pérdida significativa de peso, es decir, que la persona haya disminuido su talla corporal por la restricción de ingesta de alimentos. 2, que la pérdida de peso del punto primero sea originada por el propio enfermo, es decir, que sea la decisión del paciente el dejar de consumir alimentos y por ende bajar de peso. ¿Y cómo puede la persona causarse la disminución en el peso? Bueno, se lo puede causar de 5 maneras, que aquí nos dice el CIE-10. El anoréxico puede evitar el consumo de alimentos, sobre todo de los alimentos que engordan según su cognición. Puede presentar vómitos autoprovocados, puede hacer uso de purgas intestinales autoprovocadas, ejercicio excesivo o consumo de fármacos anorexígenos o diuréticos. Anorexígenos, perdón, lo pronuncié mal. ¿Por qué? Primero que nada, tenemos que hablar de la evitación de la ingesta de alimentos que siempre se va a presentar en la anorexia. La anorexia siempre se debe diagnosticar cuando el paciente se abstiene de consumir una cantidad decente o incluso de consumir cualquier cantidad de alimentos. El segundo elemento son los vómitos autoprovocados. Esto en la literatura psicológica ha sido bastante debatido porque se habla de una concomitancia de anorexia y bulimia cuando se presenta restricción de ingesta de alimentos y a la vez vómitos. Pero si estos son pocos, si estos son escasos, pues puede constituir únicamente una anorexia. Pero les digo, esto es muy debatido a nivel psicológico, a nivel de los teóricos de la psicología. Y en la clínica se ve poco que combinen que sea una anorexia con vómito, se ve más que sea una concomitancia de anorexia y bulimia, que eso cuando acabemos de ver ambos trastornos podré explicarles cómo se presentan cuando son comórbidos, la anorexia y la bulimia. Lo que sí se presenta muy frecuentemente es la purga intestinal autoprovocada, es decir, la persona consume las famosas purgas, ya sea médicas o de la tiendita de la esquina con hierbas, para disminuir el volumen del estómago. Esa es la razón por la cual consumen las purgas. También puede haber ejercicio excesivo, pero que el eje central del trastorno debe ser que no come. Porque si come adecuadamente, pero hay mucho ejercicio, podemos hablar de un trastorno vigoréxico, no anoréxico, vigoréxico. Y por último, el consumo de fármacos como los anorexígenos o los diuréticos, que son dos tipos de medicamentos que promueven que
el cuerpo se desinflame, ya sea por la eliminación de líquidos o por otros mecanismos, y por lo tanto también consiguen reducir el índice de masa corporal y reducir la apariencia en cuanto a gordura del cuerpo. Bien, luego de ese criterio tenemos otro que es la distorsión de la imagen corporal. Aquí nos dice que es persistencia con el carácter de la idea sobrevalorada, intrusa, de pavor ante la gordura o a la flacidez de las formas corporales. Esta distorsión de la imagen corporal se va a dar cuando la persona no logra percibirse en el peso en el que realmente está, sino que a pesar de verse neurológicamente en ese peso, o sea, ellos se ven como son, valoran esa visión de su cuerpo como un cuerpo gordo, un cuerpo obeso, un cuerpo no atractivo, entonces distorsionan su imagen corporal. No es que se vean gordos al espejo, porque eso es una distorsión de la visión o de la cognición visual, sino es una distorsión psicológica, donde no pueden ejercer un juicio de valor, un juicio de gordura saludable ante su propio cuerpo, sino que siempre lo ven como gordo. El siguiente elemento para el diagnóstico es que haya un trastorno endocrino generalizado que afecta el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, manifestándose en la mujer como amenorrea y en el hombre como una pérdida del interés y potencia sexual. ¿Qué quiere decir? Bueno, algunas de la neurobiología y neurofisiología de la anorexia nerviosa se constituye por algunas alteraciones en el funcionamiento del hipotálamo, que es la glándula cerebral encargada de la mayor parte de la liberación hormonal del cuerpo, y pues la deficiencia en el hipotálamo va a causar una cadena de deficiencias. ¿Cómo? Bueno, si el hipotálamo tiene menor actividad o una actividad disfuncional, va a llegar hasta la hipófisis, que es otro centro hormonal muy importante, ya disminuido, y por lo tanto la activación de la hipófisis va a ser menor, y la hipófisis va a conectar con los elementos gonadales del hombro de la mujer para también disminuir su actividad, y por lo tanto se vuelve una cadena disminuida en actividad que provoca también la disminución en hormonas precisas del hombre y la mujer. En el caso de la mujer, pues la disminución en los estrógenos y otras hormonas femeninas van a causar la amenorrea, que es la pérdida de la menstruación. Y en el caso del hombre, pues estas hormonas que se van a ver afectadas son las hormonas típicas masculinas, que generalmente desarrollan problemas en el deseo sexual, se ve ausente, y por lo tanto hay un desequilibrio fisiológico, psicológico y hormonal en la anorexia. Y el último elemento de diagnóstico de la anorexia es que el inicio es antes de la pubertad, pues se va a retrasar las maduraciones normales de la pubertad, y si se produce después de haberse dado la adolescencia, pues va a constituir los síntomas hormonales vistos en el punto D, en el punto anterior. Como podemos ver, esto no solo es psicológico, también es muy médico. Un médico tiene que evaluar si hay un déficit hormonal, tiene que evaluar el índice de masa corporal, pero a nivel psicológico nos da dos elementos de diagnóstico, que es la pérdida de peso, que es originada por el propio enfermo, y la distorsión de la imagen corporal. A esos dos criterios los vamos a completar con lo que nos dice el DSM-5. El DSM-5 solo maneja 3 criterios diagnósticos, que es la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, es decir, va a consumir mucho menos de lo que necesita la persona de acuerdo a su edad, altura, peso, actividad física, va a consumir menos que eso de forma de autodecisión. El segundo criterio va a ser que tiene un miedo intenso a ganar peso y a convertirse en una persona gorda, ¿no? Y por lo tanto, a la par de este miedo va a generar conductas repetitivas que le permitan no ganar peso o disminuir su peso corporal. Y por último, el tercer punto del DSM-5 dice que va a haber una alteración en la forma
en la que se percibe a sí misma la persona. Es decir, esta distorsión de la imagen corporal que veíamos en el CIE-10 se va a expresar también en el DSM-5. Pero como pueden ver, los criterios de la anorexia nerviosa, pues pueden ser bastante complicados de delimitar y necesitan un abordaje multidisciplinar para poder hacer el diagnóstico. Y por los mismos criterios que existen en ambos manuales, suele diagnosticarse la anorexia hasta que ya está avanzada en curso. Por eso, dentro de la noción psicológica, teórica, práctica del abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria, los criterios diagnósticos se resumen en aquello que es más evidente o aquello que soporta los demás criterios. Por ejemplo, el primer criterio de la anorexia para el CIE-10 es la pérdida de peso, pero la pérdida de peso no se da por sí solita, por arte de magia, sino que existen algunas conductas o pensamientos que van a favorecer que se haga esta reducción del peso corporal. Y esas conductas que van a mantener la reducción del peso, la falta de ingesta de alimentos, los trastornos endocrino-metabólicos y la distorsión del peso corporal, son la famosa triada sintomática de la anorexia. Cuando existen estos tres factores, estos tres síntomas en un paciente, podemos hablar de una estructura mental anoréxica, es decir, de una predisposición psicológica, a desarrollar un trastorno de anorexia como tal y que cumpla o llegue a cumplir con los criterios que nos da el CIE-10. Esta triada sintomática, ojo, muy importante pregunta de examen, es que hay una pérdida de peso por decisión propia, es decir, que se esté restringiendo la ingesta de alimentos y que esa restricción esté encaminada a bajar de peso, que haya una distorsión de la imagen corporal y que haya un miedo intenso a ganar de peso. ¿Por qué? Vamos a hacer énfasis en el primero, en la pérdida de peso por propia decisión, encaminada a bajar peso. Porque la pérdida de peso, si solamente tenemos pérdida de peso por decisión propia, podemos bien estar hablando de un diabético que necesita restringirse los alimentos para generar una mejor calidad de vida. Pero si esta persona le aumentas que además de restringirse los alimentos, se distorsiona su imagen, es decir, se cree gorda cuando no lo está, valora su peso como elevado cuando no es elevado, cuando no puede ser racional en lo que piensa acerca de su imagen personal a nivel estético, y todavía le sumas que hay un miedo intenso a ganar peso, que sería la parte ansiosa del trastorno, ya constituimos la famosa triada anoréxica. Cuando estos tres síntomas se presentan, entonces hablamos de una predisposición a una anorexia, si todavía no hay pérdida de peso significativa, o bien una anorexia, si ya está perdiendo peso de manera obvia, pues ya estamos hablando de una anorexia, aunque no haya perdido hasta menos del 17 de su masa corporal. Por eso es importante detectar la anorexia desde los primeros momentos, aunque no podamos constituir el diagnóstico del CIE-10 como tal, porque no hay por ejemplo, en los primeros estadios no hay alteraciones hormonales, sí podemos hallar el problema antes de que se desarrolle el trastorno como tal. Y eso es muy importante porque en los primeros estadios anoréxicos es más fácil intervenir que en los estadios avanzados. Entonces, muchachos, ¿qué deberían poder responder ahorita? Deberían responder cuáles son los tres síntomas más relevantes de la anorexia. Ahorita regresamos a ello. Vamos a hacer un paréntesis para que haya interferencia de información y luego podamos regresar a la pregunta de cuáles son las causas de la anorexia, qué nos lleva a generar un trastorno anoréxico.
Pues ya son múltiples los estudios que nos dicen que es un trastorno de origen multifactorial, donde se involucran predisposiciones genéticas, cuestiones ambientales y cuestiones psicológicas. Hablamos de que una falta de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria o incluso un fomento de los trastornos de la conducta alimentaria, no directamente, muchas veces indirectamente, va a unirse con los desencadenantes que le llamamos. Y eso va a generar en una persona que además tiene una vulnerabilidad emocional, unos factores ambientales que lo permiten y unos factores genéticos que le pueden dar cierta predisposición a los trastornos conductuales, un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso anoréxica. Me voy a explicar mejor. Una persona puede tener factores genéticos, algunas anomalías o algunas algunas anomalías en algunos genes que lo predispongan a tener una mejor capacidad de control personal o una mejor capacidad de inhibir las necesidades del cuerpo a nivel alimento, sexualidad, etcétera, todas estas cuestiones fisiológicas comunes. Hay personas que tienen una predisposición a poder manejarlas y suprimirlas de forma más efectiva. Y esa persona que tiene esa predisposición también se encuentra en una situación psicológica vulnerable, como conflictos en la escuela o como estresores o una falta de autoestima o una distorsión en la autoestima. Hay una vulnerabilidad psicológica. Y también tiene pues factores ambientales que le predisponen o que le apoyan en el trastorno, como una madre que se cuida mucho en cuestiones alimentarias, como un padre que frecuentemente le hace comentarios acerca de su peso, o una casa sin atención, o una casa con excesiva atención. O sea, una persona que tiene todos estos factores y que además no ha tenido la correcta prevención de los trastornos, de los trastornos de la conducta alimentaria, va a pasar por un periodo de donde se encuentre algún desencadenante. El desencadenante de la anorexia y en general de cualquier trastorno de la conducta alimentaria pueden ser las dietas, el estrés, un periodo de crisis o sucesos adversos. Cuando la persona que ya tiene estos factores epigenéticos, entiéndase la interacción entre la genética y el ambiente psicológico y el ambiente externo de la persona, cuando estos factores epigenéticos se encuentran, entonces puede llegar el momento en la vida de la persona en que se encuentre con algún desencadenante de la anorexia, que tenga que hacer una dieta forzada o que lleve una dieta estricta por alguna actividad que realice. Por eso son frecuentes la anorexia en actrices, en bailarinas, en deportistas, porque se les exige un control dietético acorde a lo que se busca en su actividad. Y muchas personas lo logran manejar bastante bien y otras personas caen en la anorexia. También pueden encontrarse en periodos de estrés elevado, con alguna crisis personal psicológica o bien que se hayan enfrentado a algún suceso adverso. Y la persona con toda su carga epigenética pues va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, que si se presentan los elementos de mantenimiento va a generar un trastorno crónico, es decir, de largo lapso de tiempo y además de difícil remisión. Toda esta parte de acá es lo que antecede a la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria, de una anorexia, por ejemplo. Aquí está. Si cuando ya está presente la anorexia, se presentan factores de mantenimiento como una malnutrición, como un tránsito digestivo lento, como alteraciones psicológicas, ansiedad, depresión, bipolaridad. Cuando hay aislamiento social, la persona empieza a centrarse exclusivamente en el trastorno, en la anorexia, en su cuerpo y entonces reduce su capacidad social y su interacción social. O cuando hay una falta de apoyo familiar, o yo también diría un excesivo apoyo familiar en que coma sano, etcétera. Estos factores van a jugar un papel importantísimo en que la anorexia, que puede ser remitida al inicio,
de forma autónoma, porque hay anorexias que se remiten de forma autónoma cuando pasa el periodo de crisis, o con ayuda psicológica, que es lo ideal. Puede ser que esta anorexia deje de tener un potencial de remisión y se vuelva una anorexia crónica, una anorexia que va a tardar muchísimo tiempo en curarse o bien puede no llegar a curarse y la persona batallar para siempre con el consumo de alimentos. Entonces tenemos tres elementos principales en la formación de una anorexia, que son la epigenética de la persona, la falta de prevención y un evento desencadenante. Y en el hecho de que se vuelva crónica la anorexia, tenemos de importancia los factores de mantenimiento. Bien, como sea, esto es un poco de curiosidad para que vayan entendiendo el trastorno. Esto, como pueden ver en su diapositiva, no viene en el examen. Ahora sí regresamos a la pregunta que esta sí deberían poder contestar, que es: ¿cuáles son los 3 síntomas más relevantes de la anorexia? ¿Cuáles son, muchachos? Vamos a dar unos 10 segunditos para que se acuerden. Bien, los 3 síntomas más relevantes de la anorexia van a ser pues la triada anoréxica, que es la pérdida de peso por causa propia, la distorsión de la imagen corporal y el miedo intenso a ganar de peso. ¿Por qué debemos tenerlo muy claro? Porque van a ser con estos 3 elementos con los que vamos a trabajar en la consulta con el anoréxico o la anoréxica. Bien, continuamos porque lo bueno dura poco. Y vamos a entender acerca de las diferencias entre la anorexia y la bulimia. Esto les va a quedar más claro cuando podamos ver ambos trastornos, pero vamos a empezar a diferenciarlos. La anorexia nerviosa va a caracterizarse por la restricción de ingesta de alimentos y en cambio la bulimia nerviosa se va a caracterizar, o su principal elemento va a ser los vómitos autoprovocados. Como les decía, en la literatura consultada que está en la plataforma, vemos que se debate aún si en la anorexia nerviosa puede o no haber la presencia de vómitos, ya que muchas veces nos puede desviar la atención hacia una anorexia el que haya vómitos, cuando realmente se trata de una comorbilidad anorexia-bulimia que es súper frecuente. Vamos a decir que la anorexia la vamos a diagnosticar mayormente cuando no haya vómitos y la bulimia nerviosa mayormente cuando haya vómitos, si no es que totalmente cuando haya vómitos, ¿no? Y aquí vamos a resaltar otro elemento muy importante, y es que el miedo, que es una sensación que se va a presentar mucho en ambos trastornos, va a ser diferente en la anorexia y en la bulimia. En la anorexia, el miedo va a ser a ganar peso. El miedo es a ganar peso, a subir de kilogramos, a estar más gordito. Y la bulimia nerviosa no es el miedo a ganar peso. Sí hay un componente de que no quieren engordar, pero el miedo está focalizado a engordar o tener grasa. Ahorita lo vamos a explicar con una mnemotecnia visual, pero pues el miedo de la bulimia va a ser a la grasa, a engordar, a ser adiposo, y la anorexia va a ser el miedo a ganar peso. Igual le da miedo ganar peso con gordura y le da miedo ganar peso de músculo, o sea, le da miedo ganar peso, le da miedo ser más ancho, en pocas palabras. Y la anorexia nerviosa también no va a tener conciencia de cuál es el peso ideal. Esto es muy importante porque esto es la trampa que lleva a la anoréxica a bajar más y más y más de peso. Porque una persona puede ponerse una meta y decir quiero pesar 50 kilogramos, cumplirla y estar a gusto. La anoréxica va a ponerse una meta, llegar a los 50, y cuando llegue se va a disminuir la meta. Va a querer llegar a los 40 y luego a los 30 y luego a los 20. Porque si tú le preguntas cuál es su peso ideal, este peso ideal siempre va a estar cambiando, porque siempre va a ser progresivo en su disminución. La bulimia nerviosa no tiene un peso ideal, simplemente no quiere tener gorditos y ya, pero no tiene esa obsesión con el peso, con los kilogramos, que sí tiene la anorexia nerviosa. Y otra cosa es que pues aquí
la obsesión va a ser ver o sentirse fuera del peso ideal. La persona va a estar constantemente sintiendo que no está dentro del peso y eso la va a llevar a buscar el peso. Se va a sentir presionada de no estar en el peso ideal. Es un sentimiento de presión, de agobio para la anoréxica. Y para la bulimia, los sentimientos son de pena, de remordimiento, de arrepentimiento por comer. La bulímica es más como de pena, de que es una pobre persona la que come mucho, y la anorexia va a ser más un deseo de control, un peso, una exigencia que se pone. Podemos decir que la bulimia sufre y la anorexia se exige a sí misma, ¿no? Entonces esas son las diferencias principales entre la anorexia y la bulimia, pero no me quiero detener mucho en esto porque lo vamos a entender mejor cuando llevemos la clase de bulimia. Con la mnemotecnia visual que les dije, podemos ver las diferencias claras entre una anorexia y una bulimia. La anorexia va a ser poco alimento, muy controlado el peso, la medida, el consumo, y va a haber presencia de uso de laxantes y demás. Y en la bulimia, pues es todo lo contrario, no hay un control de comida, al contrario, sucumben ante la comida en los famosos atracones, vomitan, que es la característica principal, y en vez de estar obsesionados con la talla, que con el peso, que con cómo me veo, izquierda, derecha, de perfil del otro, van a estar más obsesionados con la grasita. Va a ser más común que las anoréxicas se examinen de arriba abajo y que las bulímicas se toquen literalmente el cuerpo para sentirse los gorditos. Es más frecuente la conducta de tocarse, de jalarse los gorditos en la bulímica, y más frecuente la conducta de examinarse completamente de la anoréxica. Un poco más de división entre estas es que la anorexia nerviosa, en pocas palabras, va a pelear contra la imagen corporal en general. El cachete, que aquí no se me marca la clavícula, que acá, que allá, que la cabeza, va a pelear con toda su imagen corporal. Y la bulimia va a pelear contra la grasa. Tienen una obsesión con la grasa, con el tejido adiposo, las bulímicas. Y la anoréxica tiene una obsesión con todo el cuerpo, con toda la estructura corporal. Y en relación con su relación con la comida, como si la comida fuera el amante, pues la anorexia va a sentir que debe tener controlado al amante, a la comida, que es un deseo por saber que puede controlar el propio deseo a comer, ¿no? Entonces es como la tóxica que le encanta estar controlando al novio, esa sería la anoréxica nerviosa. Y él o la bulímica nerviosa sería más como la que se siente víctima del novio guapísimo o del novio súper tóxico, pero ella, ay, como lo ama, no puede escapar de la trampa. La bulímica va a sentir que la comida es algo que la controla a ella. La anoréxica, repito, siente la necesidad de controlar la comida y la bulímica siente la sensación, válgase la redundancia, de ser controlada por el consumo de alimentos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Espero que sí, muchachos, porque ahora no me pueden contestar. Entonces, la pregunta del millón, ¿en la anorexia puede haber vómitos provocados? Una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. Hablamos de que para los criterios diagnósticos sí puede haber vómitos, pero para muchos teóricos no puede haber vómitos y el que se piense que hay vómitos disminuye el diagnóstico asertivo de la comorbilidad. Bien, ahora sí. Vamos a hablar de cómo se maneja el mecanismo psicológico de la anorexia, porque en el caso de la anorexia, toda la patología es un ciclo vicioso. Es un ciclo vicioso donde vamos a comenzar en esta parte, donde hay un deseo de control de la comida, ya sea por una estructura de la personalidad obsesiva o por una estructura de la imagen corporal por autoestima. De cualquier forma hay un deseo de control, de controlar las cosas, de controlar
todo lo que sucede, que el vello, que la ceja, o sea, de control sobre sí misma o sí mismo. Y cuando se da este deseo de control, pues llega el punto en el que ha aprendido a controlar muchas cosas y lo siguiente que queda por controlar es algo muy nato, muy animal, que es la ingesta de alimentos. Entonces, la paciente anoréxica comienza con este deseo de control, sigue por probar controlar la ingesta de alimentos, que además lo hace bien porque es una controladora de primera, y empieza a controlar los alimentos, no para perder peso en un inicio, sino que empieza a controlar los alimentos porque quiere ganar a perfección. Las personas que controlan mucho es porque quieren llegar a alcanzar la perfección, porque tienen esa estructura de pensamiento muy fuerte, muy determinante de hacer las cosas lo mejor posible. Eso es muy saludable y bastante útil en la vida, pero cuando se vuelve una prisión, pues se vuelve disfuncional. Entonces, cuando yo tengo esta estructura de hacerlo todo perfecto y de repente empiezo a mirarme a mí misma y a querer que yo misma sea perfecta, empiezo a controlar la ingesta de alimentos, que es como la cúspide del control. Si yo logro controlarme en algo que es tan nato, tan animal, tan biológico, pues entonces ya lo logré, soy la mejor de las controladoras. Y este deseo de controlar la ingesta de alimentos y ganar la perfección, pues lleva evidentemente a un malestar emocional por el exceso de control, pero también por la falta de ingesta de alimentos. Este malestar de consumir alimentos, este malestar emocional, pues va a generar sentimientos molestos relacionados con el control del alimento. Entonces no va a disfrutar el controlarse de los alimentos, como puede ser una dieta saludable, que disfrutas de que ya no se te antoja el taco, que ya comes bien, que ya estás cuidando tu salud, sino que empiezas a agobiarte, a presionarte por el mismo hecho de controlar la ingesta de alimentos. Y eso, ese agobio y el hambre que es tan natural termina por romper el control y pasar a una pequeña transgresión, que puede ser un chocolate, o sentirse muy mal, o pesarse y no haber pesado lo suficiente. Hay un elemento que detona que la persona se sienta que no controló lo suficiente. Tal vez controlé, no bajé, me mantuve o subí 1 kilo porque ese día tenía más material fecal en el estómago y entonces dije, no, subí 1 kilo, no controlé bien mi comida, vamos a controlar mejor y empieza el ciclo otra vez. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Juanita es nuestro paciente de anorexia. Juanita pues tiene todo muy controlado en su vida y decide empezar a controlar los alimentos porque quiere ser perfecta visualmente. Cuando empieza a controlar los alimentos, pues empieza un malestar físico y empieza un malestar emocional porque el cuerpo quiere alimento y quiere bastante alimento. Esto le causa un malestar emocional a Juanita, donde empieza a sentirse muy presionada, muy irascible, muy a gusto con su vida, muy a gusto con el alimento. Dice, ¿por qué se me resiste este control de alimento? Porque sigo deseando el alimento. Y entonces siguen esta dinámica de controlar y llega el fin de mes y se pesa. Se pesa y aunque ha pasado todo el mes intentando controlarse, no bajó lo suficiente de peso, o bajó solo 1 kilo, o bajó solo 5 kilos, que 5 es bastante, pero ya pueden pensar que es muy poco, entonces bajó algo que no le satisface, porque ese es el problema del control. Cuando tienes todo controlado, nada te satisface, porque siempre puede haber un control mejor. Entonces, cuando llega este detonante que no le satisface, pues siente que se le rompe el control y refuerza las medidas de control. Y empieza a disminuir cada vez más el consumo de alimentos porque está reforzando su sistema de control. Por lo tanto, el mecanismo de la anorexia tiene el eje central del control. Lo más importante en la anoréxica no va a ser la autoestima, va a ser este mecanismo de control. Si yo no destruyo, no modifico estos sistemas de control sobre sí mismo,
La anoréxica no puede dar pasos hacia el autoconcepto mejorado, hacia una mejor autoestima. Va a seguir atrapada en este núcleo del control porque su problema no viene directamente de una autoestima baja. El problema viene de querer controlar las cosas para crearse una mejor autoestima o para satisfacer algún deseo relacionado con la autoimagen. ¿Quedó claro, muchachos? Espero que sí. Si no, espero sus preguntas la próxima clase. Váyanlas anotando. ¿Qué pasa con el control, muchachos? Bueno, el control es una trampa, porque entre más se controla, más se pierde el control. Cuando podemos ser bastante espontáneos, podemos reaccionar, adaptarnos a las diferentes circunstancias. Cuando controlamos demasiado, perdemos la capacidad de adaptación y eso hace que todo cambio sea un desastre para nosotros. Por otro lado, controlar algo que es fisiológico solo va a agravar las reacciones psicocorporales. Controlar el alimento solo va a crear más necesidad de alimento. Controlar el antojo solo va a crear más antojo. Controlar el placer sexual solo va a disminuir el placer sexual, porque lo que es fisiológico funciona por sí mismo, por el sistema nervioso autónomo. Cuando lo queremos hacer parte de un sistema nervioso consciente, cuando lo queremos hacer parte del sistema nervioso consciente, pues va a fallar. Va a fallar porque ya tiene su caminito por el que siempre pasa y si nosotros lo modificamos con la mente, pues le estamos haciendo más daño que beneficio. Por otro lado, el control por busca de la perfección es la trampa favorita de la imperfección. Solo hay una manera de ser imperfecto y es tratando de buscar la perfección, porque entre más buscamos la perfección, más nos acercamos a ser imperfectos, porque solo nos damos cuenta de las imperfecciones cuando tenemos la vista puesta en la perfección. Y la perfección es solo una ilusión, como ya se los he dicho en otras clases, el manejo de la perfección es muy importante porque es una ilusión, no existe. Y por último, el control, entre más fuerte es, más débil es. Entre más controlado tienes las cosas, más pierdes tu capacidad de adaptación, como mencionábamos, y por lo tanto te vuelves más débil ante los cambios. Y esto es muy importante porque el que controla lo quiere hacer para no sentirse débil y vulnerable, pero como si no se diese cuenta, está yendo por el camino de la vulnerabilidad. Bien. Este mecanismo en algunas pacientes, como mencionábamos la clase pasada, que les dije que había dos tipos de anoréxicas, puede cambiar la palabra por control por la palabra sacrificio. Hay un deseo de sacrificio, hay un deseo de ser la persona que se sacrifica por un bien mayor. Ese deseo de sacrificio para el bien mayor causa el malestar, ese malestar causa los sentimientos molestos relacionados con la comida que se está sacrificando y eso rompe la sensación de sacrificio porque empieza a ser molesto, ya no es algo que haces para darle, ya empieza a ser algo que te cansa, que odias, que te sientes forzada a sufrir por culpa de otros y entonces vuelves a la trampa de sacrificarte aún más para que haya tensión, para que haya cualquier otro beneficio del sacrificio. Sobre todo en la cultura católica, el sacrificio tiene un gran valor en cuanto a la atención recibida. ¿Qué hay con el sacrificio? Bueno, con el sacrificio hay que es un tipo de veneración. Las personas que necesitan cariño pueden sacrificarse de una u otra manera para obtener ese cariño, obviamente de forma disfuncional. El dolor atrae atención, y ese va relacionado con el punto anterior, pero es importante dejarle en claro al paciente que cuando uno se sacrifica, la atención recibida o la veneración recibida es vacía, porque cuando vemos a alguien sacrificándose nos sentimos cariño por la persona, sentimos pena, y eso nos lleva a no querer sentirnos malas personas y por lo tanto venerarlas o atenderlas. Entonces es un sacrificio vacío, es una cosa que no le va a funcionar. Y eso es muy importante dejárselo en claro porque la persona no está buscando una veneración porque la persona no se sienta mal consigo misma, está buscando cariño y atención auténticas. Y
Es muy importante saber que cuando el ciclo anoréxico está marcado por el sacrificio, es porque le ha fallado todo lo demás. Todo lo anterior que creía que estaba promoviendo la unión familiar, la unión de pareja, lo que sea, ha fallado, no ha dado resultados y entonces comienza a sacrificarse como tal. Entonces estamos hablando de que una anorexia centrada en el control puede tener más componentes ansiosos y una anorexia centrada en el sacrificio puede tener más componentes depresivos. Y finalmente la pregunta de oro para los pacientes que se sacrifican es, ¿por qué sacrificarse si se puede influir sin dolor? Si la persona quiere la atención, quiere el cariño, pues no podemos decirle que no se buscan esas cosas, porque la persona está buscando eso y es completamente válido. La mitad del mundo busca eso y aquel que me diga que no busca atención y cariño, pues o es Buda o está mintiendo, que yo voy más por lo segundo, porque yo soy medio Doctor House, ya saben, y yo digo que todo el mundo miente, y todo el mundo que tenga esa de decir yo no busco cariño, a mí que me lo den libremente, etcétera, etcétera, es más una mentira, un autoengaño que algo verdadero, porque está en la naturaleza humana buscar atención y cariño. Todos queremos atención y cariño. El problema es que a veces lo buscamos de formas saludables. Buscamos amor, siendo una persona que da amor, que da atención, y buscamos atención siendo una persona agradable, siendo una persona efusiva, platicadora, cosas saludables. Cuando empezamos a buscar la atención o el cariño de formas disfuncionales, como el sacrificio, una patología, manipulación, etcétera, etcétera, ahí está el verdadero problema. El problema no es buscar atención y cariño, el problema es cómo buscamos la atención y el cariño. Entonces, ¿por qué sacrificarse? Sí se puede influir en los otros sin que nos lastimemos nosotros mismos. Bien, eso nos lleva a comprender el diagrama de la clase pasada, donde hay una anoréxica sacrificante y una anoréxica abstinente. La abstinente va a ser la que tiene por centro el control y la sacrificante, pues la que tiene por centro el sacrificio. Y por eso decíamos que la paciente sacrificante es la persona que vive esta situación familiar disfuncional y que se va a sacrificar para ayudar a mantener a las personas unidas. Esto es una tesis, una hipótesis del sistema de la terapia sistémica, y estas personas que son sacrificantes suelen ser las adolescentes que caen en bulimia. Quieren la atención, quieren el cariño normal de todo adolescente, pero lo van a buscar por el ámbito disfuncional de la anorexia. Entonces su manejo va encaminado a reestructurar el sacrificio hacia reestructurar la búsqueda de amor, atención y cariño hacia algo funcional. En cambio, las abstinentes suelen ser las anoréxicas adultas, porque como han llevado una vida bastante controlada, se sienten bastante felices de poder controlar muchos aspectos de su vida, llegan hasta el control de la comida para buscar la perfección. Y en las anoréxicas abstinentes es de vital importancia reestructurar el control, pero también reestructurar la idea de la perfección. Y para eso les sirve la imagen evocativa que les he dicho hasta el cansancio de cómo pintaban los ojos de Afrodita en la época griega. Bien, si ustedes quieren saber más acerca del manejo de las pacientes sacrificantes y abstinentes de la anorexia, pueden consultar el libro Las prisiones de la comida, comer, hartarse y vomitar, que habla del vomiting, de la bulimia y de la anorexia, y se encuentra en la plataforma de la escuela, o bien me pueden enviar un correo vía barbara02995@gmail para que yo les proporcione el libro en PDF para ustedes. ¿Por qué se los pido por correo? Porque mandárselos por WhatsApp se me dificulta mucho porque es pesado el libro. Entonces, si tienen especial interés en el tema, pueden escribirme un correo diciendo solicito el libro de Las prisiones de la comida. Con mucho gusto se los envío para que lo puedan descargar. Y bien, por último, nos queda la reflexión de saber que la anorexia es una patología mucho más compleja que solamente un problema de autoestima. Y muchas veces la autoestima es consecuencia de los procesos de control y sacrificio de una anoréxica, más que una causa propia del trastorno. Entonces, aunque sí los medios de comunicación influyen muchísimo y pueden ser, como mencionábamos al inicio, un factor
que predispone a la aparición de la anorexia no es el factor por excelencia. Los factores por excelencia de estos trastornos son el sacrificio y el control. Preguntémonos entonces, muchachos, tercera pregunta de la clase. ¿Cuál es el aspecto psicológico central de la anorexia? Nuevamente 10 minutos. 10 segundos. ¿Cuál es el aspecto psicológico central de la anorexia? El aspecto psicológico central de la anorexia, es decir, el centro de la patología, va a ser el control o el sacrificio. Porque es importante saber esto. Cuando sabemos cuál es el aspecto psicológico que va a sostener todo el trastorno, sabemos con qué aspecto tenemos que ir trabajando paulatinamente hasta lograr el cambio de perspectiva del paciente. Finalmente, este es un diagrama del manejo médico y o psicológico de la anorexia. Les decía que esto es muy importante saberlo porque debemos conocer cuándo un paciente debe ser referido a una institución médica y cuándo aún es de manejo psicológico. Este diagrama médico nos dice que cuando hay una desnutrición severa, es decir, que cuando el índice de masa corporal es menor a 17.5 kilogramos por metro cuadrado, entonces hablamos de una desnutrición severa. Esto lo podemos ver porque el paciente pesa menos de 35 kilogramos, entonces diría yo que hasta menos de 40 ya es un índice de que está bastante avanzada la patología. Y también otro factor es que cuando el paciente pierde más de 1 kilogramo por semana, cuando el paciente ya está perdiendo más de 1 kilogramo por semana o tiene un índice de masa corporal bastante bajo, si cumplimos con eso, con que está perdiendo peso voladísimo o ya tiene un peso muy, muy bajo, que es evidente a la vista, si esto es positivo, vamos a preparar un ingreso hospitalario. ¿Ok? Y ya con ingreso hospitalario, ya podemos hacer las preguntas de si hay poca motivación, si hay crisis familiar, si hay una condición médica, si hay comorbilidades con otros trastornos y si hay un atracón o una purga grave. Esto es un diagrama para bulimia y anorexia, entonces aquí diríamos si hay una purga grave, que ya le haya dañado los órganos gastrointestinales, ¿no? Si hay todo esto, entonces lo ingresamos a la hospitalización. Si no hay todo esto, se hace la hospitalización domiciliaria, que es todo el manejo médico de la desnutrición desde casa. Y cuando esto se cumple, pues ya se hace el alta del paciente. ¿Qué pasa si nuestro paciente todavía no pierde más de 1 kilogramo por semana o todavía tiene un peso que se ve no muy bajo? Si esto no es positivo, si el paciente todavía no alcanza estos grados, entonces podemos empezar con los cuidados previos o cuidados psicológicos, que es volver a hacernos las preguntas de si hay escasa motivación, si hay una crisis familiar, si hay fracasos previos en la vida o si hay otras comorbilidades con otros trastornos, sobre todo del humor, como depresión, ansiedad, etcétera. Si tenemos o reunimos estas características psicológicas, pues volvemos. Si la persona está muy, muy grave, si la persona tiene comorbilidades y demás, vamos a remitir al hospital del día, que aquí sería más o menos como el psiquiatra. O sea, si tiene una comorbilidad y tiene un historial bastante grave, mejor redirigimos con el psiquiatra. Si no tiene una comorbilidad significativa y es el trastorno en sí, con algunos rasgos ansiosos o depresivos, sin peso muy elevado, pues le podemos dar el tratamiento ambulatorio psicológico y con eso. Entonces, lo más importante es saber instantáneamente si tu paciente ya se ve muy delgado, si está perdiendo más de 1 kilo por semana, se va al hospital. Si no está perdiendo peso muy rápido ni está muy bajo de peso, pero tienes muchos síntomas depresivos, muchos síntomas ansiosos o tiene un ambiente de violencia, te vas para el psiquiatra. Y si no ha perdido mucho peso, si está todavía en un peso normalón, bajón pero normalón, y solo tiene signos de otros trastornos sin que constituyan otro trastorno comórbido, le damos tratamiento psicológico y ya.
Aquí es muy importante saber diferenciar esto, muchachos, y es pregunta de examen, porque debemos saber cuándo el caso se escapa de nuestra capacidad como psicólogos y necesitamos de la intervención de otros profesionistas para darle una mejor ayuda al paciente. ¿Ok? Bien, y como esta vez no podemos charlar, me queda la última pregunta, que es, ¿cuándo se debe pedir que se interne al paciente con anorexia? ¿Cuándo? Pues cuando hay una desnutrición de menos de 35 kilogramos severa o cuando se pierde más de 1 kilogramo de peso a la semana. Cuando esos dos requisitos se cumplen, se debe dirigir al paciente, ya sea mediante dirección directa o mediante la petición a los encargados, padres o tutor o familiar de que se debe internar al paciente. ¿Por qué? Porque entre más esperemos internar a un paciente que ya está grave, que ya está muy flaquito, más difícil va a ser que tolere la comida de forma normal, porque entra este proceso patológico donde el desgaste de la falta de consumo de alimentos hace que el paciente no tolere los alimentos por vía oral. Es decir, tienen que darle tratamiento médico, tratamiento intravenoso para poder conseguirle un estado nutricional aceptable. Y muchas veces, cuando ya es muy severa la anorexia, nunca va a lograr recuperar la tolerancia al alimento normal. Siempre va a necesitar un alimento mucho más ligero y en mucho menos cantidades, pero con más frecuencia. Entonces, muy importante saber esto como psicólogos. Bien, muchachos, eso fue todo por la clase del día de hoy, la clase teórica. La próxima clase vamos a aprovechar para resolver dudas, para no solo resolver dudas, sino también hablar un poquito más de estos problemas que se dan a nivel fisiológico con los pacientes anoréxicos, cuando ya no toleran la vía oral por alimentos, y otras cuestiones para ya enlazarlo con el trastorno de bulimia. Espero que les haya parecido muy interesante, espero que no haya hablado muy rápido y espero que queden con sus preguntas anotadas para la siguiente clase, que ya nos vemos de forma sincrónica. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana y cualquier duda o cuestión que quieran platicar, discutir, examinar con su maestra, conmigo, con muchísimo gusto pueden enviármelo por WhatsApp o correo electrónico y estaré ahí para atenderlos. Que tengan una bonita semana, cuídense mucho, éxito en las demás materias.